Ya vimos cómo es que se crea, con un ejemplo básico, un árbol de regresión. Pero, ¿cómo decidimos cuándo dejamos de hacer las divisiones? ¿Tenemos que hacerlas hasta que quede una observación en cada nodo terminal? Primero pensemos en qué pasaría si dejo que se hagan tantas divisiones como para dejar que en cada hoja del árbol quede una única observación. Mi modelo predeciría perfectamente todos los datos de entrenamiento, pero ante un nuevo dato no visto, seguramente funcionará muy mal. En otras palabras, esto sería caer en overfitting. Y los árboles, si no es que se controla su crecimiento, es muy común que tiendan a overfitear a los datos con los que se entrenan. La solución a esto, como se dijo antes, es controlar su crecimiento. Para hacerlo, existen dos maneras. La primera sería parar la construcción del árbol antes de que éste llegue a crecer del todo, es decir, limitar su crecimiento. Lo que llamamos early stopping, también conocido como establecer un criterio de parada. O por otro lado, se podría dejarlo crecer y luego podarlo, lo que también se conoce como post-pruning. Veamos un poco más en detalle el primero de los criterios. ¿Cómo puede hacerse un early stopping? El early stopping van a ser reglas que detengan la división de los nodos de un árbol cuando se cumpla una o más condiciones. Estas condiciones, en definitiva, se traducen en parámetros que se le pasan al algoritmo que se utilice. Dentro de estos parámetros, los más conocidos son: en primer lugar, establecer observaciones mínimas para dividir el nodo, también conocido como min-split. El nodo se va a dividir si hay al menos una cantidad determinada de observaciones que hayan caído en él. En caso de que no las haya, ese nodo va a ser un nodo terminal u hoja. Cuanto más grande es este valor, más restrictivo es el modelo. Por ejemplo, si estableciéramos un min-split de 200, el nodo que contiene 150 observaciones no podría ser dividido, mientras que los otros dos sí podrían ser considerados. Otra manera sería establecer una profundidad máxima del árbol, conocido generalmente como max-depth. La profundidad del árbol es la medida de distancia entre el nodo raíz y la hoja más lejana. Obviamente, a menos profundidad, menos complejo va a ser el árbol. Por ejemplo, si establezco la profundidad máxima en 3, el único nodo que se podrá dividir en un nivel más será el de la izquierda, ya que los demás alcanzaron la profundidad máxima. Por otro lado, se podría establecer un número máximo de nodos terminales u hojas. Cuando se llega al número establecido, se corta la construcción del árbol. Por ejemplo, si decidimos que queremos solo 3 hojas, el árbol que vemos no podrá seguir creciendo. Finalmente, se podría considerar observaciones mínimas del nodo terminal. A este parámetro también se lo puede encontrar como min bucket. Si el nodo tiene más de las seteadas, se tiene que seguir dividiendo. Si estableciéramos un valor para este parámetro de 500 observaciones, aquí se deberían seguir dividiendo los nodos. Hay que tener en cuenta que estos parámetros pueden interactuar entre sí, en el sentido en que uno puede llegar a anular a otro si no se eligen correctamente los valores. Por ejemplo, si pongo una profundidad del árbol bastante chica y también pongo una cantidad muy chica de observaciones mínimas para dividir el nodo, probablemente este segundo parámetro no tenga mucho sentido, ya que se frenará el entrenamiento antes por llegar a la profundidad máxima seteada. A estos parámetros se los suele llamar hiperparámetros del modelo, ya que no son parámetros que se aprendan durante el entrenamiento del modelo, sino que deben ser seteados por quien vaya a realizar el modelo, tanto por conocimiento o intuición, o luego de haber realizado alguna búsqueda de estos hiperparámetros con técnicas como grid search, random search o búsqueda bayesiana, por nombrar algunas. Estos procedimientos los nombramos a modo informativo, pero no profundizaremos en ellos. Ahora bien, esta estrategia tiene un problema. El árbol va creciendo y a medida que se lo hace, va seleccionando la mejor división. Al evaluar estas divisiones, sin tener en cuenta las que se pueden hacer más adelante, probablemente no se llegue a elegir la mejor opción del árbol final. En el próximo video, Natalia comentará otra forma de evitar el overfitting en los árboles, pero esta vez desde un enfoque distinto.